repetir el cántico de No daré mi vida a nadie. Cuando cantamos, es una declaración, es una afirmación nuestra, es un compromiso. Especialmente cada inicio de año, cuando hacemos resoluciones, cuando hacemos votos, compromisos en cuanto a las responsabilidades que hacemos, primeramente con Dios, con nadie más. Siempre esperamos y oramos para que Dios nos dé en el año que comenzamos, que haya prosperidad, y siempre los deseos que vemos en las tarjetas navideñas, quizás hoy ya no se acostumbra tanto eso de las tarjetas, ¿verdad? Ahora un mensaje de texto, una publicación en Facebook, en Instagram, WhatsApp y otros medios de redes sociales donde podemos desearnos las mejores cosas, los mejores deseos, que haya paz, que haya amor, que haya tranquilidad, que haya prosperidad. Y por supuesto que siempre queremos que Dios esté proveyendo todas esas cosas en nuestra vida, pero hay un compromiso y una responsabilidad que nosotros debemos adoptar también. Y cuando cantamos, hay canciones que en realidad son como una oración, o más bien son una oración del compromiso que nosotros estamos haciendo con Dios, que muchas veces los cantamos porque los conocemos o porque nos ponen la letra ahí y seguimos el ritmo de la música, pero en realidad con ellos nosotros, si lo decimos con todo nuestro corazón, Dios es un Dios de su palabra y toma nuestra palabra como un compromiso. Quiero que meditemos un momentito en lo que cantamos y que realmente podamos decirle al Señor en esta tarde: no daré mi vida a nadie más. Todo su corazón. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes.
Señor, de tu pueblo. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos también, Señor, en tu nombre, Padre. Aquellos que están en casa, aquellos que deseosos de estar en tu casa, Señor, que no pudieron estar el último domingo ni el primer domingo de este año, Señor, pero sabemos que tu presencia está con ellos. Gracias por los compromisos que nos permiten, Señor, retomar, Padre Santo. No sabemos si al finalizar este año todavía estaremos aquí, en esta tierra, pero Padre, tú nos has dado el privilegio en esta noche de estar aquí en tu casa. Y mientras nos des la oportunidad, Señor, aquí es donde queremos venir, Señor, a adorarte, a alabarte, a exaltarte, a reconocer, Señor, a dar nuestro agradecimiento, Señor, a ti, porque tú has sido bueno. Gracias por la salud, Señor, que le das a mis hermanos. Gracias por el tiempo que podemos pasar juntos todavía, Señor, y en armonía, Señor, que es lo más importante, sabiendo que los tiempos son peligrosos, son difíciles, las dificultades que vive la sociedad, el mundo, Señor, y juntamente con ellos tu pueblo, Padre Santo. Pero dice tu palabra que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Gracias por tu bendita promesa de que tú vienes pronto, Señor, y aun cuando tú no vinieras, Señor amado, dice tu palabra que no estemos desesperados, no estemos intranquilos como aquellos que no tienen esperanza. No ignoramos, Señor, porque tu palabra nos ha enseñado, Padre, que tú vienes en las nubes. Y aún, Señor, si no nos tocara, Señor, estar aquí cuando tú vengas, dice tu palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias por este privilegio, Señor, que nos has dado. Somos tan bendecidos, Señor, el que tu palabra haya llegado a nosotros, Señor amado, y que hayamos decidido estar aquí, Señor, sirviéndote. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor. Sabemos que aunque hay pocos testimonios, Señor amado, o pocos quisieron dar ese testimonio de acción de gracias, pero Padre, sabemos que hay corazones agradecidos. Algunos que quizás, Señor, pudieron haber estado en otro lugar. Algunos que quizás, Señor, habían perdido toda esperanza, Padre Santo, pero tú volviste, Señor, ese gozo, esa alegría una vez más a esos corazones. Muchas gracias te damos por todo lo que tú nos has permitido alcanzar, Señor, hasta ahora. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bendice a tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Gracias, grupo de alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo estamos? Me dan de ser niño de 8 años para poder salir a clases también. Yo disfruté muy poco del tiempo en la iglesia de niño, ¿sabe? Aunque crecí ahí, ya conscientemente yo no me acuerdo haber disfrutado tanto. Y yo sé que nuestros niños pasan muy buen tiempo aprendiendo y tienen actividades, ¿verdad?, que les ayudan a desarrollar su conocimiento en el Señor. Así es que los que nos quedamos aquí, mis hermanos, este es un tiempo, ¿verdad?, los tiempos que estamos viviendo los repetimos a cada rato. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, y quiero que comencemos, ¿verdad? Esto a lo mejor se extienda un poquito más allá. No quisiera terminar esta noche porque nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Algunos tienen que trabajar mañana o quizá esta noche, pero vamos a ir despacio en este tema que es tan importante. Especialmente nuestros jóvenes que están en esta etapa, ¿verdad? Y bueno, algunos tienen que ir a dar clases y bueno, qué cosas. Bueno, pero tenemos el material, ¿verdad? Va a estar ahí en Facebook para que ellos puedan también darle un repaso. Los tiempos que estamos viviendo realmente son muy difíciles. En cada uno de los ministerios a veces hablamos de esto, ¿verdad? De que la iglesia en el comienzo no estaba organizada de la manera como nos organizamos hoy. ¿Verdad? Este tiempo de estar aquí, los adultos nos quedamos acá, los niños salen a clase y todo ello, no siempre fue así. La iglesia llegaba y todos estaban juntos, ¿verdad? Y había uno que enseñaba y yo no sé si tenían música, no lo sé, ¿verdad? Pero en realidad conforme ha ido pasando el tiempo, la iglesia se ha ido organizando, tratando de cubrir todas las necesidades que van surgiendo en la sociedad. Por ejemplo, ¿verdad? Si vamos unos 40, 50 años atrás, yo no me acuerdo, bueno, no soy tan viejo, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que a los, no, sí, ya soy viejo.
porque hace 40 años pues yo ya sabía de la iglesia, ¿verdad? Ya desde hace 44 años más o menos, ¿verdad? Yo estaba consciente de la iglesia y todo ello, y yo no recuerdo que hayan habido, ¿verdad? El departamento de varones, el departamento de damas, eso sí, jóvenes sí, ya habían, ¿verdad? Ya hacían sus reuniones, sus campamentos y todo ello. Entonces, fue hasta que llegamos aquí, o al menos hasta que llegué aquí a Las Vegas, que me di cuenta que habían iglesias que ya subdividían esto, tenían, ¿verdad?, el servicio para los varones, y algunos lo hacen diferente, donde es un servicio regular, pero los varones están a cargo de todo. El que predica, todo, y verdad, y también cuando las damas hacen un servicio, toda la iglesia está presente, y las damas, cada una de las iglesias ha ido formando su propia método, forma verdad, de adoración. Y entonces, pero todo esto, ¿a qué viene? Bueno, es que en tratando de llenar las necesidades de la sociedad, se han ido, ¿verdad?, metiendo algunos programas dentro de las iglesias, tratando de fortalecer las necesidades de cada uno de ellos, ¿verdad? No habían esas reuniones de matrimonio por separados, ¿verdad? Eso es algo nuevo de las décadas pasadas para acá. No siempre fue así. Entonces, pero ha sido porque, ¿verdad?, en la organización de las iglesias han tratado de ir mejorando y alcanzando todos esos grupos. Por ejemplo, ahora nuestra iglesia cuenta con los ministerios de matrimonios, el ministerio de damas, de varones, donde, ¿verdad?, tienen una reunión y tratan temas específicos, ya sea de varones, las mujeres, ¿verdad?, de mujeres. No se dan recetas de cocina y todo ello, no, se dan consejos de cómo ser mejor esposa, mejor madre, ¿verdad?, mejor sierva de Dios, etcétera, y los hombres también, pero también dentro del matrimonio hace mucha falta, ¿verdad?, ese estar trabajando con ellos, por la razón de que estamos llegando a los tiempos, o hemos llegado a los tiempos donde el índice de divorcios es tan alto, ¿verdad?, que si no protegemos los matrimonios, estaremos desprotegiendo la familia, y entonces cuando la familia se destruye, mis hermanos, es muy seguro que la sociedad termine desapareciendo como familias. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema en el que vamos a estar tratando. Es un tema delicado, me tiemblan los pies, ¿verdad?, porque a veces nos hace falta mucha investigación, nos falta mucho más que añadirle a todo lo que tenemos, ¿verdad?, para tenerlos al día de todos los acontecimientos que hay en el mundo, de lo que no somos ignorantes, ¿verdad? Sabemos el rumbo tan perdido el mundo lleva, pero esto no es nuevo. Esto es desde que el hombre en su caída le falló a Dios, le desobedeció a Dios, y de ahí para acá, ¿verdad?, todas las catástrofes, y el enemigo, aprovechándose de esa debilidad humana, ha incurrido tanto y ha hecho una agenda grande, un programa grande, ¿verdad?, para destruir el diseño de Dios. Entonces esta mañana nuestro hermano Jacob, que nos daba la enseñanza, ¿verdad?, en la escuela dominical, abarcaba un tema, el capítulo 1 de Romanos. No era ese, ¿verdad?, exactamente la base, pero se tocó ese tema que está bastante relacionado con lo que voy a predicar en esta noche, que es entre prédica y estudio o información, ¿verdad? Entonces es bastante delicado, porque hemos llegado al punto donde como iglesias, hasta dónde podemos ser permisivos con los pecados que se cometen dentro del mundo, hasta dónde nosotros podemos hacer ciertos cambios para que la gente pueda venir. Mucha gente no quiere venir a las iglesias por la enseñanza tan estricta, ¿verdad? Por ejemplo, el que está con un vicio, el vicio ya sea de fumar, o que hace drogas, o el que toma, el que usa el alcohol, entonces él ve como algo grande, que tiene un cambio tan grande que tiene que hacer en su vida, que no va a poder, que prefiere mejor no acercarse a una iglesia, ¿verdad? Por el desconocimiento también que hay de que en realidad el vicio, la droga o lo que sea que esté usando, o el pecado que está haciendo, Dios puede perdonarlo, ¿verdad? Y también Él mismo nos da la fuerza para poder hacerlo a un lado,
y también, ¿verdad?, para hacer nuevas criaturas, nuevas personas. Entonces, mientras ellos desconocen eso, se están perdiendo, ¿verdad?, la oportunidad de que hayan cambios en su vida. Entonces, todo lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Decía una persona hace tiempo, se atrevió a decirme, ¿por qué no se reescribe la Biblia para estos tiempos? Porque en realidad no encajamos ahí, ¿verdad? Y entonces trataba o decía, dice, mira, es que yo no tengo problemas con que mi esposa se fuera con alguien más y al rato regresara. Digo, wow, ¿qué? Bueno, pero, ¿verdad? Eso ya es caer en algo que es... Que no va de acuerdo a la Escritura, y que la palabra de Dios nos dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces la palabra del Señor fue escrita desde antes de que el universo fuera hecho, ¿verdad? Antes de que todo lo que existiera aquí en este mundo y en el universo, la palabra de Dios ya estaba escrita. Entonces, no puede reescribirse como algunos, ¿verdad?, han creído. De hecho, uno de los hombres más importantes en estos tiempos, podemos decir, por ejemplo, el Papa, ¿verdad?, diciendo que hay que reescribir la Biblia y hay que, ¿verdad?, ser más flexibles. Y entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos ser permisivos? Y entonces vemos que la iglesia ha ido evolucionando y que, tristemente, escuche bien, en estos tiempos hay quienes están siendo flexibles o permisivos, de tal manera que están tolerando el pecado dentro de la iglesia, y tristemente usted se va a enterar de que hay pastores dirigiendo una iglesia que están casados con un hombre. Increíble, pero lo hay. Y usted dice, ¿en serio? ¿En serio? La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí es donde la iglesia es golpeada, aquí es donde la iglesia es mal vista, aquí es donde la iglesia nos llaman los anticuados, los antiguos, los que nos quedamos fuera de moda, ¿me entienden? Pero aquí no estamos para complacer al mundo, sino para complacer a Dios. Entonces, podemos decir gracias a Dios porque nuestros hijos han crecido, pero aún nuestros hijos están corriendo peligro hoy día. Recuerdo hace alrededor de 15 años, no tanto, hace como unos 10 años, cuando estábamos todavía en el rancho y Cheyenne, cuando estábamos en el ministerio Alimentando Alma y Cuerpo, me acuerdo que en una ocasión, teniendo un grupo de personas que no asistían regularmente a la iglesia, pero que llegaban por la comida, y les predicábamos antes de que recibieran la caja de alimentos. Entonces yo les preguntaba, le decía, la mayoría de ustedes son igual que yo, inmigrantes. Venimos de un país donde nos enseñaron moralidad, pobremente, pero nos enseñaron principios. Y la pregunta fue directa, y yo les dije, ¿cuántos de ustedes estarían como hombres a casarse con otro hombre? Ay, no, ¿verdad? Se ponían sonrojados algunos. O de las mujeres, ¿cuántos de ustedes se casarían con una mujer? Y pues nomás volteaban a verse, ¿verdad? Y decían, pues lejos esté de nosotros hacer eso, ¿verdad? Pero tristemente nuestros hijos están creciendo en una sociedad con la que simpatiza en todas esas cosas. Entonces voy a hablar en esta noche acerca del terrorismo en contra de la familia. Un terrorismo que ha nacido aquí en los Estados Unidos y en muchas naciones se ha adoptado, y que se ha planeado y planificado muy bien, escuche bien, en las Cortes Supremas, en los que legislan. Entonces, quiero que vayamos a la Escritura y tomemos esto como una base. 1 Corintios capítulo 6, versos 9. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 hasta el verso 11 vamos a estar leyendo. ¿Ya estamos ahí? Bueno, siempre es importante, ¿verdad? Si usted no puede ir rápido en la búsqueda de la Escritura, es importante hacer sus anotaciones, así usted puede luego darle otro vistazo, ¿verdad? Dice la Escritura así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ponga atención en este verso. Y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre, gracias porque esta lista, Señor, de hacedores de maldad, nosotros encajamos muy bien antes, pero hemos sido comprados por tu sangre preciosa. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de ser nuevas criaturas. Y ahora, Padre, ayúdanos en esta enseñanza. Queremos estar firmes, fuertes en nuestras convicciones, defendiendo nuestra postura, Señor, defendiendo nuestras convicciones, nuestra fe, y ayudando a nuestra familia, a nuestra sociedad, ayudando a nuestros hijos, especialmente a nuestros jóvenes, adolescentes y nuestros niños, para que ellos sean fuertes y firmes, Señor, en lo que nosotros enseñamos, conforme de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis amados. Entonces, muchas cosas han estado pasando en la nación en la que nosotros estamos. Y pensamos quizás que cuando vinimos a este país, ¿verdad?, que todo esto se daba solamente aquí. Hermanos, tristemente no. Esto está en todos lados, en todo el mundo. Aún en los lugares más pequeños, en los rincones más escondidos, el pecado ha llegado. Donde la perversión y todo lo que mencionamos aquí en esta lista de pecados lo hay. Y en algunos lugares se practican con más libertad que otras. Recuerdo hace años cuando llegamos a este país, recién llegados, recuerdo en una ocasión con mi esposa, estábamos en un lugar de comida rápida. Mi hijo tendría unos 3 años, porque estábamos recién llegados. El mayor tenía 3 años, ahora ya tiene 25, entonces estoy hablando de hace 22 años. Y veíamos a 2 criaturas, posiblemente 2 niñas entre unos 10, 11 años, ahí en ese lugar, tocándose. 2 niñas. Y no pasó mucho tiempo, quizás unos 3, 4 años más, escuchamos el testimonio de una jovencita, estoy hablando más o menos como en el 2003, y esta jovencita decía: ustedes no tienen ni idea de lo que sucede en las escuelas. De cada 10 jóvenes, casi 8 dicen que tienen una tendencia homosexual. Y decía: wow, ese es bastante, decía, es increíble, dijo. Mucha confusión. Estoy hablando de hace casi 17 años atrás. Algo que ha tomado tanta fuerza, personas que llegamos a conocer, jóvenes con los que llegamos a servir juntos dentro de una iglesia y que llegaron a adoptar esta posición después de haber conocido a Dios, después de haber estado sirviendo en la iglesia. Me entero de que está casado y con un hombre. Él hace el papel de mujer. Increíble. Son cosas que desgarran el corazón y que dice uno: ¿dónde está la mente? ¿Dónde está el razonamiento de estos jóvenes? ¿Dónde está la palabra que se les enseñó? Son los tiempos que estamos viviendo. Nuestro país se enfrenta hoy porque muchas cosas están pasando a una velocidad tan acelerada que no nos da tiempo a veces ni siquiera de reaccionar. Asuntos que enfrenta nuestro país el día de hoy. Este país habla acerca del terrorismo. Usted habla con las personas afuera y le pueden dar hasta una lista de todos los atentados y terrorismo que el país ha vivido en los últimos años, y todos se lo atribuyen, ¿verdad?, quizás a un
musulmán, a un árabe, a personas allá del Medio Oriente, o todos aquellos que tienen confrontaciones por los intereses con este país, ¿verdad? Y entonces, pero ¿sabe usted que los ataques más fuertes que este país ha vivido, estos se han llevado a cabo por parte de la Corte Suprema de Justicia? No por un musulmán, no por una bomba, no por un avión que se haya estrellado, sino todo ha sido en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Bueno, el primer terrorismo que se cometió en contra de los Estados Unidos fue el legalizar el aborto. Eso fue el terrorismo más grande. Pero junto con ello hay otros. Después de haber sido legalizado, que aunque, ¿verdad?, no haya sido legalizado, de todos modos clandestinamente se llevaban a cabo desde hace mucho tiempo. Entonces, pero cuando fue legalizado, hubo la libertad y entonces tuvieron que morir muchos más inocentes. Después de eso ha habido millones de bebés que han sido matados en los vientres de aquellos que deberían de protegerlos. El número es incalculable. Pero hay una seguridad de que así como la sangre de Abel que clamaba por venganza desde la tierra, por justicia, esas vidas claman desde la tierra para que haya venganza divina en contra de esta nación. El segundo gran acto de terrorismo que se llevó a cabo por parte de la Suprema Corte de Justicia fue hace no mucho tiempo, y fue la legalización del matrimonio del mismo sexo. ¿Por qué terrorismo? Bueno, la destrucción de la vida humana en el vientre, en un sentido, es la destrucción de la maternidad, y ahora la destrucción de la familia misma. Dios instituyó el matrimonio, Dios instituyó la familia. Dios es el autor, el diseñador absolutamente de todo. Entonces ninguna bomba, ninguna explosión, ningún ataque en contra de las personas a nivel físico puede acercarse a ese nivel de terrorismo. Nuestro país está siendo víctima de terrorismo por parte de aquellos que tienen la mayor responsabilidad de protegerlo. Y entonces nos damos cuenta que vivimos en un sistema al que no le importamos. Un sistema que hace todo lo posible para engrandecerse ellos y estar bien, pero que no le importa a la sociedad, y entre más gente viviendo como quieran y matándose entre ellos mismos, no les importa. Entonces, aquellos que deben asegurarse que la ley se cumpla, ¿verdad? Entonces, ninguna corte humana, escuche bien, ninguna corte humana tiene la autoridad para redefinir la moralidad. Pero esta corte humana, escuche bien lo que ha dicho. Quizá no lo han dicho de esta manera así, ¿verdad?, con estas palabras textuales, pero con todo el consentimiento y lo que han aprobado es lo que han dicho. ¿Qué han dicho? Han dicho que el homicidio no es homicidio. Y han dicho también que el matrimonio no es matrimonio y que la familia no es familia. Han usurpado la autoridad que le pertenece únicamente a Dios, quien es el creador de la vida, el matrimonio y de la familia. Entonces, cualquier intento por redefinir la moralidad de manera diferente de como Dios la ha definido, esto es una rebelión, es una forma o es una blasfemia en contra de Dios, en contra de su naturaleza, en contra de su de su ley, de su santidad, de su pueblo santo. Entonces, esta nación, a su nivel más alto, ha tomado una postura en contra de Dios. Esta mañana, cuando mi hermano hablaba acerca de aquellos hombres de aquel hombre, ¿verdad?, que quería llegar a ser como ese Dios de la mitología, ¿verdad?, y que le dijo, rueda esta piedra hasta que llegues a la cima. Y en realidad, mis hermanos, cuando el hombre se propuso allá en el capítulo 11 de Génesis,
construir una torre que llegara, cuya cúspide, dice, llegue al cielo. Era una torre física, pero Dios mandó confusión. Y déjeme decirle que desde entonces el hombre ha seguido construyendo una torre, tratando de llegar hasta donde está Dios. ¿Cómo? A través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de la religión. Cada hombre se está buscando su manera de cómo llegar a Dios. Pero ¿sabe? En medio de ese intento, ¿sabe qué es lo que está consiguiendo? Confundirse. Es lo que hubo en la Torre de Babel, confusión. Y el hombre termina confundido. Entonces, el hombre se ha rebelado en contra de Dios. Esta actividad, ¿verdad?, por la corrupción del grupo de corazones pecaminosos que constituyen a esta nación y a cualquier nación que adopte esta postura, sin duda alguna, pero detrás de este grupo de pecaminosos, corruptos, humanos, ¿sabe quién está detrás de todo ello? Pues Satanás. Porque Satanás siempre ha estado en contra del diseño de Dios, ha estado en contra de... entonces, él siempre ha estado en contra de lo que es Dios, en contra de lo que es la Biblia, su palabra, las leyes de Dios, ha estado en contra de su iglesia, en contra de la familia, en contra de todo lo que Dios ha diseñado. Entonces, este no es más que Satanás y los demonios. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Hay una cita que veíamos esta mañana cuando mi hermano citaba 2 Corintios capítulo 4, verso 4, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le alumbre la luz de Cristo y sea salvo. ¿Cuál es el deseo del enemigo? ¿Cuál es el objetivo de él? Que nadie sea salvo. Pero Dios en su voluntad perfecta quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces, como iglesia, nosotros no podemos ser permisivos. Tristemente hoy escuchamos mucha gente que está de acuerdo, aún dentro de las iglesias, que pueden decir, oh no, yo estoy de acuerdo con el aborto porque eso, pues uno es dueño de su propia vida. ¿Qué? Hay gente que está de acuerdo, no, hay que ayudar a morir a la gente cuando ya no pueden, ¿verdad? ¿Para qué verlos sufrir? Esa es eutanasia, y sabe que nuestra postura, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. ¿Me entiende? Entonces hay ciertas posturas en las que tristemente las iglesias han sido permisivas, han sido volubles y están adoptando posturas, especialmente en los tiempos que vivimos hoy día. Entonces, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Biblia, la iglesia, la verdad, todas estas cosas, el Evangelio, ¿verdad?, son los enemigos de Dios. Y sabe, Satanás controla el mundo. Él controla el mundo de pecadores y tiene su autoridad en lugares altos. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Autoridades, gobiernos, gobernadores. Entonces el enemigo, ¿verdad?, no va a tomar a alguien, si quiere destruir el mundo, no va a ir ahí con un borrachito, con aquellos de los peores de este mundo que nadie le hace caso, no. Va a tratar de tumbar la cabeza, va a tratar de dirigir, ¿me entiende? Entonces, Él controla el mundo, los pecadores, y tiene la autoridad. Él es el gobernador del reino de las tinieblas, y Él odia y busca destruir todo lo que es luz, todo lo que es verdad, todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que es virtuoso, entonces, todo lo que es bueno. Entonces, no necesitamos sorprendernos por todo ello. Entonces, ¿sabe usted que cuando los pobladores de los primeros fundadores, vamos a decir, porque aquí había gente, cuando los que viajaron en el Mayflower llegaron aquí, ¿verdad?, los peregrinos llegaron a esta nación, ya había gente, los nativos de aquí, pero cuando ellos llegaron, ¿sabe por qué vinieron para acá? Según la historia, ¿verdad?, ellos como cristianos habían sido perseguidos allá. 13 colonias, ¿verdad?, vinieron y se formaron aquí y se instalaron y dijeron, aquí tenemos libertad, aquí podemos adorar a Dios, aquí nadie nos va a perseguir, ¿verdad? Y entonces esos primeros años, podemos decir que fueron unos cuantos cientos de años, Estados Unidos tuvo un refreno pues muy raro de este tipo normal de conflicto que la mayoría del mundo siempre ha conocido, donde ha habido cristiano y ha sido perseguido, y esto ha sido desde que el Señor se fue. El pueblo de Dios fue perseguido, ¿verdad?, desde que salió de Egipto. Entonces, este tipo de
de refreno ha llegado a su alto total. ¿Por qué? Porque aunque por unos años Estados Unidos pudo establecer esta nación, ¿verdad? Creció como nación bajo fundamentos, sobre fundamentos cristianos y todo ello, pero luego cuando comenzó a haber la posibilidad de viajar de un país a otro, y entonces empezaron a llegar bandas que traían ideales o enseñanzas diferentes, ¿verdad? Y entonces la gente empezó a despertar el interés, especialmente aquellos que no habían conocido aquel mundo y que ahora, ¿verdad?, estaban conociendo algo diferente. Entonces llegó la homosexualidad, el matrimonio homosexual, la transición de género. Estos son los verdaderos campos de batalla. No son los verdaderos campos de batalla. ¿Sabe que el verdadero campo de batalla es en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra del Espíritu Santo, en contra de la Biblia, en contra de la iglesia y el Evangelio? Entonces, cualquier blasfemia en contra de Dios viene de personas que odian a Dios, personas que odian a Cristo, que odian la Biblia, que odian el Evangelio. Entonces, el archienemigo, el que más odia, Satanás mismo, él es el que contribuye a ese odio. Entonces, debido a que el matrimonio es vital al diseño de Dios, el orden de la sociedad, a la civilización que puede disfrutar de la gracia común, ¿verdad? Debido a que el matrimonio es, por el diseño, su manera de transmitir el orden, transmitir paz, transmitir bendición temporal e inclusive de transmitir la justicia de una generación a la siguiente. La familia siempre ha estado bajo ataque, desde Génesis, mis hermanos. Desde Génesis, Dios de manera clara dice que Él los hizo varón y hembra. No hay nada en medio. Nada en medio. Entonces, aunque el sodomismo, ¿verdad?, la homosexualidad, todo eso ha existido de los tiempos antiguos, pero déjeme decirle, aquellos que pasamos los 50 años y crecimos en pueblos pequeños, no se hablaba tanto de eso. No había tanta gente con esa perversión o esa desviación. Había alguno y era, vamos a decir, la vergüenza de la familia, etcétera, ¿verdad? Pero podemos decir, uno entre tantos, y ahora es una vida normal. Entonces, desde Génesis, de manera muy clara, ¿verdad?, Dios estableció, Él dijo que el matrimonio es cuando un hombre, escuche bien, cuando un hombre y una mujer se unen y crean una unión de por vida y tienen hijos. Eso es el matrimonio. Entonces, ¿por qué redefinir el matrimonio? Si Dios lo estableció desde el principio y dijo hombre y mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Y qué más? ¿Cuál fue el primer mandamiento? Reprodúzcanse, ¿verdad? Algunos no seguimos muy bien ese mandamiento. Y no llegamos muy lejos de cuando Dios dio ese principio, ese mandamiento. No llegamos muy lejos en Génesis hasta cuando encontramos, ¿qué es lo que encontramos ahí? Poligamia. ¿Cómo se llamaba aquel que tenía dos mujeres? Ahí luego, ¿verdad? Dicen que Caín, y luego tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Que tenía dos. Lamec, que tenía dos mujeres. Ya había la poligamia. Mire, no había pasado mucho tiempo. Y luego dice que vino el incesto también. ¿Sabe qué es eso, verdad? Padre con hijos. ¿Quién fue? Lot. Pero usted dirá, no, pero fueron las hijas los que planearon eso. Sí, pero si él no se hubiera emborrachado, ¿verdad? Borracho. Por eso la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay problemas, disolución. Antes bien sed lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay quienes defienden aún, escuche bien, posturas cristianas, entre comillas, le hago así porque pues entre comillas. Dios no nos mandó a que nos emborracháramos o a que bebiéramos, al contrario, nos da dirección que estemos limpios de todo ello, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, ay, es que, ¿verdad? Entonces, había incesto, había prostitución,
La homosexualidad desenfrenada, ¿verdad? Ya para el capítulo 19 de Génesis. Entonces todas las desviaciones, todas las perversiones están en el libro de Génesis, ahí en el comienzo, pero todo eso fue, por supuesto, después de la caída. Entonces, estas siempre han sido las corrupciones que han caracterizado a la sociedad humana. Aquí en el occidente, aquí donde estamos, aquí en Estados Unidos, todo lo que es América, hemos tenido algo de refreno. Escucha bien, hemos tenido algo de refreno a estas cosas. ¿Sabe por qué? Debido a la influencia y a la prevaleciente de la moralidad cristiana. Gracias a Dios por ello. Si no fuéramos como en los otros países. ¿Qué siente usted cuando escucha noticias que allá, por ejemplo, en el Medio Oriente, los musulmanes casándose con niñas de 6 años? ¿Ah? Si usted no lo sabía, pero es parte de una cultura torcida, por cierto. Y no hace mucho veía, ¿qué niñez puede ser una niña que a los 9 años embarazada? ¿A dónde hemos llegado? Pero ese es el desenfreno del mismo pecado de la humanidad, con una mente que ya no dice, no es que no razone, pero razona para lo malo. Entonces, aquí en el occidente, ¿verdad? Gracias a Dios que ha habido un refreno en cuanto a todo ello. Y hay países, ¿verdad? Aquí, no sé, algún país que acepte la poligamia. ¿Algún país en América? ¿Verdad que no? Incluso si usted está casado en México y se casa aquí, y corre peligro cuando lo cachen. Tiene que divorciarse allá para poder casarse aquí. Entonces, ha habido un refreno gracias a todo eso. Entonces, el objetivo, escuche bien, el objetivo de Satanás, de los demonios, de sus súbditos, ¿verdad? Todos aquellos que son como ministros y que trabajan para él, los hijos de Satanás, como son llamados por las Escrituras, el objetivo de ellos es destruir todo lo que Dios ha hecho. Son los enemigos de Dios, de Cristo, de la iglesia, del Evangelio, de nosotros, de la iglesia. Entonces, el objetivo no es simplemente redefinir el género o redefinir el matrimonio. El objetivo es destruir lo que Dios ha diseñado. Ese ha sido el objetivo. Y entonces se va a usted sorprender lo que la agenda de este enemigo tiene en realidad, y que estamos a punto ya de verlo en todo su esplendor. Yo no sé, pero si usted ha escuchado esto, pero yo escucho esta noticia y lo empecé a escuchar con un vecino que tuve hace como unos 12 años atrás. Y él decía, va a llegar el día, dijo, porque ahorita se está peleando en las Cortes Supremas, donde los hijos le pertenecen al Estado, no te pertenecen a ti. ¡Wow! Se va a sorprender de noticias que le voy a dar ahora mismo. Las familias, ¿sabe qué es lo que proveen? En realidad, en sí, la familia es una unidad soberana, es pequeña, pero que actúa como una pequeña barrera en contra de la corrupción que busca dominar. En otras palabras, mis hermanos, en su hogar como familia, por eso Dios dijo a los hijos, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando dimos este estudio, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, me acuerdo que hablamos de esto. Los padres vienen siendo no los dioses, pero vienen siendo la representación de Dios, la autoridad de Dios sobre los hijos. Por eso Dios manda a los hijos que deben obedecer a los padres. Un hijo que desobedece a su padre, por supuesto que desobedece a Dios. Un hijo que es desagradecido con los padres, va a ser un hijo ingrato con Dios también. Porque al padre que lo ve, que lo tiene como autoridad, que Dios lo ha puesto ahí, a Dios que no lo ve, entonces va a ser más fácil, ¿verdad?, pasarlo por alto. Entonces, las familias proveen esa pequeña unidad soberana. Entonces, usted como familia, usted es el que manda en la casa, ¿verdad? Tenemos una cabeza en el hogar. ¿Se acuerda quién lo diseñó? Dios. Dios. Y se acuerda que no hace mucho salió una ideología por ahí donde usted, si corregía a sus hijos, tenían el derecho de llamar a la policía y luego ustedes lo llevaban preso y todo ello. ¿Acaso no es el Estado ya metiéndose dentro de esa propiedad
que solamente le pertenece a usted. Ahora, no estamos de acuerdo, ¿ok? En la violencia, no estamos de acuerdo en el maltrato, pero que no se metan cuando se trata de disciplina. Yo pasé por algo como eso. Mi hijo tarde, pero me trajo a la policía y tuvimos ahí una plática con la policía. Y entonces, yo recuerdo que cuando mi hijo tenía, creo que 5 añitos, apenas podía hablar porque habló tarde, pero ahora no lo podemos parar. Él llegó un día a la casa y dijo, tú no puedes regañarme, ya no puedes pegarme, porque entonces yo marco al 911. En aquel tiempo no habían celulares. Y todavía se usaba la chancla voladora y el psicólogo, ¿verdad? El psicólogo, el cinturón. El psicólogo también, ¿verdad? En tabla. Y para sus 3 años le habíamos regalado uno. Tenía su propio psicólogo, una tabla que decía ahí, corrige a tu hijo, no morirá. Y entonces su mamá, pronto le dijo, porque la chaparrita, le dijo, ¿qué dijo? Oh, que tú ya no me puedes pegar, ya no, ya. Le dijo, pues mira, te lo ganaste. Y te voy a ayudar a marcarle y te voy a ayudar a hacer tus maletas porque van a venir por ti. A nosotros nos van a meter a la cárcel, pero a ti te van a llevar a otro lado, donde ya no vas a tener papá, no vas a tener mamá, no vas a tener lo que tú quieres, lo que te podemos dar, y tú vas a tener que trabajar para ganarte lo que... Y bueno, gracias a Dios la psicología trabajó por un tiempo. A los 17 años me llegó con la policía. Yo lo había echado fuera de la casa por su desobediencia. Tuvimos una plática con el policía, quiso entrar a la casa a ver si había desastre. No me dijo que era lo que iba a ver, pero supongo yo, ¿verdad? Que quería ver si había habido actos de violencia y cosas como esas. Y entonces, luego dijo, ok, vamos para afuera, quiero hablar contigo, está bien, vamos para afuera, ¿verdad? Yo dije, nos vamos a echar un rato, pero no era para eso. Entonces empezamos a hablar y me dijo, mira, tú no puedes correrlo en tu casa porque tú estás a cargo de él. Ni siquiera me dio el derecho como padre. O sea, no dijo, tú eres el padre, él es tu hijo, no, dijo, tú estás a cargo de él, así con esas palabras textuales. Y mientras él tiene 17 años, tú no puedes correrlo de tu casa. Cuando tenga 18, pégale una patada, aviéntalo para afuera. Eso es lo que me dijo. Y dije yo, qué corazón de este hombre, ¿verdad? De tener hijos también. Y entonces yo le expliqué, mire, pues somos cristianos, soy pastor aunque no parece. Y entonces le dije, hemos tratado de criar a nuestros hijos bajo estos principios: honestidad, obediencia, y que nos enseña la palabra de Dios, transparencia. Entonces enseñamos acerca del perdón, del arrepentimiento. Y entonces estos principios he querido que estén en mi hijo. Habiéndole enseñado esto, cuando yo le dije, no tienes derecho ya en esta casa y te me vas, lo que yo quería que sucediera en su corazón es un, Padre, perdóname, la regué, ¿verdad? Pero como no hubo eso, ¿verdad? Entonces se tuvo que ir. Pero le dije, no es que no ame a mi hijo. Por supuesto que amo a mi hijo. Cuando vi su actitud que se fue y no le importó nuestra familia, rompió mi corazón. Dije, mi deseo es que él tome el buen camino y al rato no sean ustedes mismos quienes le tengan que dar un tiro por andar haciendo cosas o actuando de una manera que no debe hacerlo. No agachó la cabeza del policía, ¿verdad? Pero entendió lo que yo le estaba diciendo. Porque ellos están puestos para guardar el orden. Entonces teníamos que refrenar eso. Entonces, entendemos, mis hermanos,
que hay situaciones en las que esta sociedad ha ido avanzando, donde nosotros como familia hemos ido perdiendo la soberanía que tenemos dentro de esa pequeña unidad que tenemos como familia. El objetivo del enemigo es destruir la familia. Destruyendo la familia destruye la sociedad, destruyendo la sociedad destruye el mundo y el diseño que Dios ha establecido. Entonces Dios te ha puesto a ti, varón, como la cabeza de tu hogar, a ti, esposa, como la ayuda idónea, la que va a ayudar a enseñar a los hijos, a sacar adelante la familia. Entonces el enemigo quiere despedazar a la familia. Entonces los hijos no son públicos. Y eso es lo que Dios ha diseñado. Ellos no pertenecen a un sistema educativo. Ellos no pertenecen al país. Ellos no pertenecen a la aldea o a la ciudad. Ellos pertenecen a ese lugar, a ese hogar, a esa familia. Entonces, ¿sabía usted que desde hace 6 años en Oregon fue aprobado el cambio de sexo? ¿Ha escuchado usted de cuántos años? De 15 años. Los padres no tienen que enterarse si no quieren, y quien paga por ello es el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted como padre ha perdido la soberanía o la autoridad sobre sus hijos. No le pertenecen a usted, le pertenecen al Estado. No sé si esto ha corrido más para otros estados, pero en Oregon eso es. Qué triste, ¿no? Hemos llegado a esos tiempos. Entonces, esto no es acerca del matrimonio del mismo sexo. Esto es acerca de la destrucción de la misma familia. De tal manera que ya no habrá más familia, no habrá más pactos, no más unidades privadas soberanas que estén en contra de esa corrupción que hay en el mundo. ¿Cómo defenderemos a nuestros hijos? ¿Cómo los protegeremos a nosotros de esa sociedad tan corrupta, de esa tergiversación, de esa perversión? Si regresamos un poco acerca de los tiempos pasados, ¿alguna vez usted pensó, porque nosotros ya crecimos dentro de un sistema que había adoptado estas posturas, ¿ok? Pero dentro de la iglesia, ¿cuándo usted ha escuchado una enseñanza acerca de los anticonceptivos o métodos anticonceptivos? ¿Alguna vez le tocó escuchar dentro de la iglesia que se ha hablado de eso? ¿No? Yo no recuerdo hablando a algún pastor, algún maestro que nos haya dicho algo acerca de eso. ¿Por qué? Porque el sistema donde esta generación o mi generación creció ya estaba dado. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Porque tiene que ver con todo. Tiene que ver con el control natal, tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Tiene que ver con el comienzo de algo, y sabe que estos métodos o estos anticonceptivos, todo esto es el producto, y hay que reconocerlo, ¿verdad?, de ese movimiento feminista. ¿Qué es lo que reclama el movimiento feminista? Su cuerpo. Pelean por ello, que ellos tienen el derecho sobre sus cuerpos. Y entonces, hoy en día, ¿verdad?, los ataques a través de las publicaciones en redes sociales y todo ello, los que están a favor, los que están en contra y todo ello, wow. Y decía alguien en una de esas publicaciones, ¿verdad?, decía, si realmente estás pidiendo tus derechos, ¿verdad?, entonces, ¿por qué quieres matar? ¿Por qué no mejor pides que te quiten la matriz? Que eso tampoco es correcto. Porque Dios a la mujer le puso matriz, ¿para qué? Porque cumple un propósito. Entonces, cuando regresamos a los métodos anticonceptivos, cuando entran estos métodos, ¿verdad?, ¿sabe qué es lo que ahora podía ver? Y voy a detenerme por ahí, porque le dije que esto va a ser como una, ¿verdad?, no puedo terminarlo esta noche, es mucha información. Pero ¿sabe?
Yo no sé qué pleito sería o qué controversia habría en ese tiempo cuando todo esto salió y que tuvo que manejarse esto también dentro de las iglesias. De tal manera que para cuando nosotros vinimos esto ya no era tema. Esto era algo que ya la sociedad había implementado, había puesto y solamente nos sometimos. Como tienes que vacunarte contra el tétano. Okay. Pero ¿sabe usted que si Dios mandó a que nos reprodujéramos? Por eso antes la gente tenía muchos, y cuando vamos a la historia bíblica, ¿verdad? La gente se reproducía y llegaron a tener muchos hijos. Y ahí menciona un hombre que tuvo 666 hijos. Wow. No era con la misma mujer. Okay. No. Tranquilos. Ahora lo otro que tenemos que entender es que antes también, ¿verdad? Era un patriarca. Entonces a veces se refiere a la escritura y tenemos que investigar bien eso. Porque a veces asumimos que él fue el ¿verdad? El que tuvo tantas mujeres y todo eso, pero no, muchas veces se refiere a un patriarca y refiriéndose a que tuvo tantos hijos y luego los hijos se reprodujo y pueden contar, ¿verdad?, toda su simiente y entonces llegan a esa cantidad. Pero cuando los métodos anticonceptivos llegaron, entonces hubo un libertinaje. ¿Sabía usted? Bueno, ahora usted va a cualquier tienda y encuentra que hay licor. ¿Se imagina usted cuando el licor no podía estar en las tiendas? Que hubo un tiempo en el que también fue ilegal. Sí, bueno, los que son más viejos que yo, ¿verdad? Y bueno, en los tiempos de Al Capone, que era el que manejaba, ¿verdad?, todo eso ilegal, el alcohol, de ahí es donde da la fama de este señor. Y entonces vemos que en aquel tiempo era ilegal, no podía estar en las tiendas, sin embargo todo se fue metiendo de tal manera que ahora es algo normal. Tienda a la que usted llega, hay venta de alcohol. ¿Se imagina usted ahora que en esta sociedad en la que vivimos hay droga que ya fue aceptada? Ahora imagínense, no sé si esto ya está, pero pues de que ya hay dispensarios en todos lados, pero que al rato esto se va a estar vendiendo en las tiendas, hasta en los mercados, ahí donde usted va por la comida. Pues ahí venden la cerveza, ahí van a vender drogas. Y así como venden licores de todos los, ¿verdad?, grados, ¿verdad?, niveles entonces también la droga se va a vender igual. Y entonces todo va de mal en peor, porque nada va de bueno a más bueno, siempre la humanidad va de mal en peor. Y entonces cuando los métodos anticonceptivos llegaron, mis hermanos, entonces ahora, escuche bien, si antes había un refreno de que, no voy a tener, ¿verdad?, relaciones porque pues eso produce hijos. Entonces cuando llegó este método, hubo un libertinaje, dijeron, ahora vamos a tener sexo sin correr riesgos de tener hijos. ¿Está captando el mensaje? ¿Dónde vamos? Entonces, la humanidad ha ido de mal en peor. Todavía no llegamos al clímax, ¿verdad? Pero vamos a guardar un poquito para la próxima semana. ¿Le parece interesante lo que podemos encontrar en la Escritura? Pero regresemos a la base. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Esa es nuestra base. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero qué lindo cuando llega esta escritura del verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Como iglesia, ¿hasta dónde podemos ser permisivos en cuanto a los temas que se mueven en todo el mundo hoy día? En cuanto a estas listas que hemos visto ahora, todavía no llegamos a la parte
a las partes importantes. No que no sean importantes las que hayamos visto en esta noche, pero necesita escucharlo todo completo. Dios nos ama tanto que nos ha mantenido. ¿Se imagina usted? ¿Cómo se imagina usted su vida sin haber conocido a Dios? Vacía, vana, sin esperanza, lejos de Dios, como vive el mundo hoy en día. ¿Qué tan metidos estaríamos en el pecado? Hay quienes están atrapados en una adicción que no necesariamente tiene que estar en la calle, pero hay muchos adictos en su propia casa, adictos a la droga, adictos al alcohol, adictos a la pornografía, adictos al trabajo, adictos a muchas cosas, y viven sin esperanza. Padre, en esta noche, Señor, estamos tan consternados por las circunstancias que vivimos hoy en día. Son tan difíciles de poder, cuando realmente le ponemos atención, y es porque nos hemos ido sumergiendo en medio de esta sociedad que se desenvuelve de una forma tan opuesta a la cultura cristiana, a la cultura que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, no permitas que en algún momento nosotros tambaleemos. Ayúdanos a permanecer firmes en medio de la hostilidad y de todo lo que tu iglesia vive. Sabemos que estamos bajo ataque del enemigo, pero eso no ha sido nuevo, esto ha sido desde el principio. Hoy día se practican tantas cosas, no tanto la poligamia, pero sí el adulterio, la fornicación, muchas cosas fuera del matrimonio, relaciones ilícitas. Amado Señor, estamos llegando y estamos viviendo los tiempos de Romanos capítulo 1. Solamente te suplicamos misericordia, Señor. Misericordia para nosotros, para los que nos rodean, para nuestra familia, para nuestros hijos. Ayúdanos a mantenernos firmes, mis hermanos. Ayúdanos a mantenernos en esa postura, Señor, cuidando la soberanía que tú nos has dado sobre nuestra familia. Como cabezas de hogar tenemos que velar por ellos y mantener esta postura firme, porque el diseño de la familia, Señor, tú lo has dado. El diseño del matrimonio no necesita ser redefinido, pues tú ya lo estableciste: un hombre y una mujer para procrear. Amado Dios, esa institución que es la familia, es el hogar, es el padre, la madre, los hijos. Ayúdanos, Señor, porque los tiempos en los que vivimos son difíciles. Permite que no divaguemos. No podemos imaginarnos dónde estaríamos hoy si no te hubiéramos conocido, pero ayúdanos a defender tu verdad en medio de las dificultades de que vivimos hoy en día, y aún en lo peor que se pondrá, porque aunque tú puedes cambiar absolutamente todo, Señor, como cambiaste la ciudad de Nínive, Padre Santo, cuando anunciaste juicio, la ciudad completa vino delante de ti arrepentida. Puedes hacerlo una vez más, Señor. Pero si no es así, permite que como iglesia podamos perseverar firmes, como familias podamos defender, Señor, por lo menos a nuestra familia, como lo hizo Noé en su tiempo. Que podamos meterlos en ese descanso, en ese reposo eterno que tú nos estás ofreciendo. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra.